en El Radar en Blue Radio. Durante estos últimos 2 años, el drama de familias israelíes y de otros países fueron más de 1.300 asesinados por el grupo terrorista Hamas en la incursión del 7 de octubre del 2023 en Israel. Y todavía, 2 años después, hay un grupo de secuestrados, algunos vivos, otros con sus cuerpos plagiados. Y hemos hecho el seguimiento aquí en Blue del caso del colombo israelí Elkanah Bohbot, casado con una colombiana, con Rebeca González, tienen un hijo muy pequeño, y esa fortaleza de Rebeca y ese llamado permanente, activo, a que se produjera un acuerdo para la liberación de los secuestrados por Hamas, está a punto de tener una respuesta positiva, a punto de tener un final feliz, a punto del abrazo y el reencuentro de esta y de las otras familias, algo que la verdad no parecía muy fácil, no parecía posible hasta hace pocas horas, y ya estamos que en el camino hacia que se haga realidad, muy seguramente el próximo lunes. Rebeca, muchas gracias por atender esta llamada de Blue Radio. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. Gracias. Wow. ¿Cómo ha vivido todo esto, Rebeca? Wow, es la expresión que seguramente puede resumir esta tormenta, este tobogán de emociones que seguramente usted y su familia han vivido en estos últimos días, en estas últimas semanas. ¿Cómo recibieron el anuncio del plan de paz y el anuncio de la liberación de los secuestrados por Hamas, entre ellos Elkanah? Bueno, Ricardo, hoy en día las redes sociales y uno está ya tan conectado con las redes sociales que inclusive antes a la par que el mismo gobierno nos entregó la información, a la par salió toda la noticia en los medios, en redes sociales. Así que, bueno, el gobierno, los ciudadanos, como las familias de los secuestrados, recibimos a la par, casi a la par, la confirmación del cese al fuego, del acuerdo, está firmado. Fue más o menos a la una de la mañana, hora de Israel. Sí, sí. Yo creo que todo el país estuvo despierto y wow, o sea, te puedo decir que duré 24 horas, o sea, no fui a dormir, pasé la noche de largo hasta ayer a las 11 de la noche, hora de Israel. Mi cuerpo entró en un estado de defensa, creo que la adrenalina estuvo a top. No me entraba, no podía alimentarme, no podía comer, mi corazón se mantenía a 1000 por hora. Fue la sensación de, Dios mío, yo creo que estoy dentro de un sueño, que alguien me despierte de tantas cosas que pasaron, de la negociación, de que estamos cerca y todo, inmediatamente ya no hay negociaciones, la negociación se cayó. Y de sentir que estamos en el momento, de que ya llegó los encargados del ejército, con los psicólogos del ejército, a explicarme qué va a pasar con mi esposo, con mi hijo, cómo va a ser el reencuentro, que ya tengo que tener las maletas listas porque dentro de 72 horas, dentro del marco de 72 horas, me pueden llamar en unas horas y decirme, ya sale a ver a su esposo. Y estoy muy emocionada. Parecía que estuviera dentro de un sueño, pero ya después de haber descansado y me desperté ya focus, hacer las cosas que debo hacer, alistar, a preparar a mi hijo, ya le conté al idioma de él. Feliz, ya está, ya es un hecho, pero puedo decir, hasta yo no ver a mi esposo en mis brazos, que lo entregan a los cuerpos del ejército israelí, o por lo menos que ya está en manos de la Cruz Roja, hasta ahí no puedo cantar victoria. Cualquier cosa puede pasar, pero muy emocionada, con mucha buena energía y Dios mediante. Rebeca, ¿en qué momento
pasó esto de ser un sueño a darse cuenta de que no es un sueño, sino es realidad? En estas horas de adrenalina, de no dormir, de no comer, ¿cuándo usted dijo, no, es cierto, me pueden pellizcar, me pueden hacer lo que quiera, pero es verdad? ¿Cuál fue ese momento? Ayer en las 24 horas del día 9 de octubre, yo no lo creía. Me entrevisté en 2 canales de Israel y prácticamente volví a ver las entrevistas y pareciera como si yo no estuviera ahí. Estaba completamente trastornada, eh, eh, como si lo que estuviera viendo ahí como una mentira, una película, soñando. Ya hoy en la mañana, cuando me desperté, cuando vi de nuevo la cantidad de mensajes, entré a un canal que hay en el WhatsApp que se llama Moquet Bitajón, que habla sobre las noticias en tiempo real sobre la guerra. Y 6 de la mañana ya el gabinete del gobierno israelí confirmó, ya está firmado, dentro de 72 horas ya está saliendo el ejército de la Franja de Gaza. 72 horas están acá eh, todos los secuestrados. Bueno, por lo menos los vivos salen y los, eh, los que no están con vida van a entregar una parte y esperamos que dentro de las 72 horas o un poco más ya estén aquí las 40 y los 48 secuestrados y que tanto familias como mi familia y otras 19 familias podamos empezar un nuevo ciclo y recuperarnos, y como las otras 28 familias que puedan despedirse de su ser amado y puedan cerrar un ciclo. Rebeca, ¿cómo le contó a su hijo, a su niño pequeño, que su padre va a regresar, que el Caná va a volver? Bueno, primero que todo, le conté, esperé hasta para poder hablar en la mañana con mi psicóloga antes de poder hablar con el niño. Va a ser por partes. La primera forma en la que le expliqué, la primera parte es abracé, le dije que le tenía que contar algo muy importante, obviamente el niño con su intriga, y le dije, Rem, nosotros llevamos esperando por papá 2 años. Cuando papá se fue, tú tenías 3 años, ahora tú tienes 5 años, ha pasado mucho tiempo. Quiero contarte que las personas malas han hablado con las personas buenas y han llegado a un acuerdo. Han decidido que van a liberar a papi, a Abba, papá, y a todos los secuestrados. Papá dentro de unos días estará en casa. Primero me preguntó, Ren, fue algo que fue muy interesante porque regularmente le escucha, procesa y luego vienen las preguntas. Inmediatamente me preguntó, mamá, mi papá va a llegar caminando. Él se refería a de qué forma va a regresar su papá, si en carro, en avión, en helicóptero, caminando, cómo lo van a traer. Fue una reacción inmediata y fue algo regularmente dentro del trauma, dentro de la ausencia, de muchas cosas que yo le contaba sobre su papá, dolorosas, porque papá está triste, papá está dentro de una casa, no lo dejan salir, él quiere volver. Había ese silencio. Y en medio ayer de la pregunta, inmediatamente su intriga de cómo va a volver su papá. Así que le respondí que y llegaba en carro, no le dije que en helicóptero, porque si no el niño va a querer venir y él no puede ver al papá a primera vista. Hay una preparación primero, yo voy a recibir a mi esposo va a ver fotos del niño, va a ser un shock para los dos, va a ser un trauma, algo, él va a llegar y va a ver a su hijo, un bebé que dejó, el Cana va a dejar un bebé y va a llegar a encontrar un niño y no sabemos en qué estado físico va a llegar el Cana, así que para Erren también va a ser un poco choqueante. Él recuerda a su papá como lo ven en las fotos hace 2 años. Nosotros no sabemos en qué estado físico va a llegar, cuántos kilos perdió mi esposo. Así que todo va a ser paulatino. Poco a poco el reencuentro de ellos dos va a ser. Pero va a ser en el mismo día, así que todo lo va a decidir mi esposo. Claro. Rebeca,
¿Y cuál es el protocolo? ¿Qué le dijo el enlace del ejército israelí a usted? ¿Cómo van a hacer el procedimiento de volver a abrazarse? Yo sé que eso es lo que, pues Ay, imagínese Daniel de la Ricardo, emoción. yo quiero gritar de la emoción. No, y no es para menos, Rebeca. Y Qué ese momento va a ser dicha que tú un me estés momento muy bello. preguntando esto. O sea, Ricardo Espino me está preguntando cómo va a ser el protocolo de liberación. ¿Cuántas veces me quería que me preguntaran esa pregunta? Valga la redundancia. Ya, llegó el día, Dios mío, ya. Llegó el Pues día bueno, va a ser, y sí, eso sí. es muy emocionante. Gracias a Dios, gracias Dios, te puedo decir que el día de, el día más sagrado del calendario judío se llama el Día del Perdón, Yom Kippur en hebreo, y es un día en donde tú rezas, ayunas por 25 horas sin comer y sin tomar, sin beber, y regularmente todo el mundo va a la sinagoga y se pide porque el comienzo del año sea es donde uno queda escrito para el libro de la vida, de la riqueza, de la prosperidad, de la enfermedad. O sea, uno reza para que su año sea, es el día donde Dios nos juzga a todos, a toda la humanidad. Y en tantas oraciones que yo he hecho todo este año, todos estos 2 años, toda mi vida, siempre he pedido cosas específicas, pero en la oración específica que yo pedí en este día del perdón, yo le pedí a Dios ese día que yo era su sierva. Le dije, yo soy tu sierva, yo soy acá, yo vine a este mundo a servirte. No le pedí porque me liberara a mi esposo, le pedí porque me diera fuerza para seguir luchando en esto, en esta lucha personal, que me diera fuerzas, que no me dejara desvanecer. Y le dije, tú, Dios, vas a saber en qué vas a devolverme a mi esposo en el tiempo que tú lo decías, porque a la final yo hago los planes y tú eres el que decide, el destino está escrito. Y yo creo que muchas veces las oraciones hay que saber pedirlas porque al final Dios decide en los momentos, los tiempos, las personas que ponen medio para cumplir con el destino, lo que uno debe vivir. Gracias por hacerme esa pregunta. Esto como parentesco lo quería contar sobre la fe, sobre la fuerza que tuve que tener, sobre qué vaina tan dura. Esto fue un error. Estoy cerca de cerrar un ciclo de horror que pasó mi familia, que pasa mi familia, pasó mi familia, que pasó una nación entera, también humanidad entera. Estamos cerca de cerrar un No, ciclo de mucho dolor para la lo, humanidad. lo- lo- lo hemos vivido, Rebeca. A través de su historia, lo hemos vivido los colombianos. Claro que nos solidarizamos con todo lo que ha pasado en estos 2 años en general, pero en particular nos ha tocado la tragedia por su historia, por la historia suya, de su hijo, del Caná. Y por eso, como llegó el momento de hacer la pregunta que esperábamos que llegara, pues se la hago. ¿Cómo va a ser el protocolo? ¿Cómo es el paso a paso ahora para Bueno, la liberación del Caná? el protocolo es el siguiente. Estamos en este momento, estoy dentro de las 72 horas de que ya se firmó el acuerdo. Las tropas de Israel están haciendo toda la retirada de la franja de Gaza. Dentro de 72 horas yo voy a recibir llamada telefónica en cualquier momento, puede ser a medianoche, a la madrugada, a la tarde. Rebeca, esté lista. En 3 horas van a pasar a recogerla, así que las maletas mías, de mi esposo y del niño deben estar listas porque va a ser algo que va a ser muy fugaz, ser muy rápido. Va a llegar un carro del ejército con un taxi, me van a llevar a mí al sur del país, a la zona de Reim, que es muy cerca la parte donde fue el festival de Nova. Yo me voy a encontrar allá con mis suegros, con el ejército.
Mi niño va a salir directamente para el hospital de Tel Aviv, lo vienen a recoger otro carro, también otro carro del ejército en caso de que haya tráfico, para que ellos puedan movilizarlos rápido. Mi niño va a estar con su psicóloga y con su cuidadora, una persona que tengo en entera confianza. Ellos van a llevar a mi hijo porque los tíos, los abuelos van a estar conmigo en el sur del país y los hermanos del Canadá van a estar en el hospital de Tel Aviv. Allá un hospital en este momento está listo para son 3 hospitales en Tel Aviv que van a recibir unos 6 secuestrados, 6 liberados, otros 7 y otros 7. Entonces yo voy a estar en uno de los hospitales con mi esposo y otras 6 o 5 familias de liberados. Es el siguiente, lo van a llevar para el hospital. En el hospital hay un hotel muy cerca donde todos vamos a tener una habitación, todos los familiares. Elkanah va a estar dentro del hospital. Yo lo voy a recibir en el sur. A Elkanah lo entrega Hamas, el grupo Hamas. Lo entregan a la Cruz Roja. Ese es el primer paso. Después de que es un recorrido como de 20 minutos, la Cruz Roja entrega al Elkanah al ejército de Israel. Elkanah va a tener el tiempo que él quiera para poder tener el primer contacto con agua limpia, con una ducha caliente. Va a verse al espejo por primera vez después de 2 años. Elkanah no se vio en el espejo. Va a ser algo que se le va a dar todo el espacio a él para prepararse, para volverse a ver a él mismo, y nosotros debemos esperar con paciencia. Cuando él decida salir, él va a decidir a quién quiere ver primero, si quiere ver a su mamá, si me quiere ver a mí. Es la decisión de él. Son 2 años, yo soy su esposa, pero también está una madre. Así que va a ser algo muy, muy hermoso ver. De verdad que la gente me pregunta, wow, y si ve primero a la mamá, yo, es mi suegra, es la mamá de él. Claro que tiene todo el permiso, no me voy a dejar por eso. Ahí también estoy yo, él también me va a ver a mí, también va a ser el encuentro que he esperado por 2 años, ¿no? Es decisión de él. Rebeca, ¿cómo se imagina su reencuentro con él? Ese primer momento, ese abrazo inicial. El contacto, Ricardo, yo necesito hablarte a ti de un tema de un ser humano. Somos seres humanos, somos seres que el contacto, un beso, un abrazo es algo que yo no he tenido hace 2 años. Es mi pareja, es el padre de mi hijo. No quiero decirle nada, quiero acercarme, tocarle su pecho, sentir los latidos de su corazón y decirle, contra viento y marea, tipo, aquí estoy, no me fui para ningún lado, solamente decir una frase muy corta y ya, no vamos a tener una eternidad para hablar. No quiero agobiarlo. Y bueno, también fue una de las instrucciones de la psicóloga del ejército, que poco a poco, si él pregunta, responder. Ir poco a poco, no empezar a preguntar si le pegaron, si lo lastimaron, nada que él va a venir en un estado de adrenalina, de shock, va a tener todas las emociones encontradas, así que lo mejor es empezar poco a poco y los estados de él van a ir cambiando con las horas que él ya esté liberado. Que estén en mis brazos, vea a su mamá, para él va a ser también algo, wow, su mamá, su papá, también cambiaron mucho, envejecieron, fue un sufrimiento diario. Va a haber un niño que ya no es un bebé, sino es un niño. Va a haber una mujer, una esposa completamente diferente en cuanto a personalidad. Es un nuevo reencuentro para él y para mí. Vamos a ser 2 personas completamente diferentes. Exactamente. Es redescubrirse, y ahí hay un reto gigante, Rebeca, porque ahí hay que trabajarlo con mucha fortaleza. Hay otras experiencias en las que eso es clave y eso es muy importante. Hay que sanar, claro que sí, hay que sanar. Hay que sanar, pero lo más bello es que estamos a puertas de que eso se haga realidad. Lo hablábamos tantas veces en entrevistas, en charlas, Rebeca, y parecía lejano, pero ya está muy cerca.
¿Cómo se imagina su vida después de esto? Gracias. Con el Caná, con su hijo, en Israel, en Colombia. Sé que es lo que él quiera y sé que es prematuro, pero ¿cómo se la imagina usted hoy? Bueno, primero que todo el futuro, lo que yo dije en muchas entrevistas, creo que esta es la prueba más dura que he vivido en mi vida y yo creo que es la más dura que una persona puede pasar, la incertidumbre por más de 734 días, 2 años muy difíciles. Eh, yo quiero decir desde mi parte personal de que yo sé que el Canadá va a ver que va a encontrar una mujer también que se fortaleció en muchos ámbitos, muy, muy diferente a la mujer que él dejó, pero va a ser para bien. Y yo sé que siento que él también va a volver con muchas proporciones en su vida. Así que yo digo, yo creo que ya no voy a tener nada por qué quejarme. Mi esposo, tengo a mi familia, tengo a mi esposo, la recuperé y es realmente lo que me decía el Cana cuando estaba a mi lado, me decía, mami, no te preocupes, mami es querida en español, en hebreo, Mm. mami, no te preocupes por el dinero es un papel, el dinero se consigue. Y que él tuvo que pasar por eso, una persona tan libre, tan llena de vida, me trajo a mí a entender de que bueno, las deudas podíamos tener, podía faltar algo, pero a la final, cuando uno tiene la familia, cuando uno tiene el amor, cuando uno encuentra el compañero de su vida, esa es la fortuna, Ricardo, la salud, el estar juntos, el salir y por ver un amanecer, poder ver un atardecer, poder salir y tomarse un café y ser libre, la libertad. Como veo mi futuro valorando esas pequeñas cosas que no valoré antes de que mi esposo estuviera en la situación que está. Mientras duré 2 años sufriendo, apagada, adolorida, ahora va a llegar el post de, que es una vida con mucho agradecimiento, una vida de amor, una vida de ver las pequeñas cosas, Ricardo. De verdad que esa es algo que es la luz. Esta La luz guerra ha al final tenido del túnel demasiadas está llegando. consecuencias brutales. Sí, sí. Así como cuando uno prende las velas de Shabbat cada viernes en la noche, yo le pedí a Dios porque esas velas iluminaran el alma de mi esposo y que no permitieran que él perdiera la fe y pudiera seguir adelante, pudiera sobrevivir a esta prueba tan difícil que él vivió sin su libertad. 734 días después, está a punto de recuperar su libertad Exacto. y eso nos emociona profundamente. El Caná Bohbot, Sí, que fue secuestrado siendo israelí y que regresará siendo compatriota nuestro. El presidente Gustavo Petro, en medio de la ofensiva diplomática, del clamor de su esposa Rebeca González, le concedió esa nacionalidad. Y por eso es una muy buena noticia para los colombianos también la liberación de este compatriota que ha sufrido mucho, secuestrado por Hamas. Y por eso nos alegra mucho tener esta charla a puertas de esa liberación, Rebeca. Muchas gracias y los acompañamos a usted, a su hijo, a toda la gracias. familia en este proceso de reencuentro y seguramente más adelante podremos hablar con usted y con el canal cuando sea oportuno y sea posible. Gracias, Ricardo. Me gustaría poder añadir algo muy pequeño. Sí, claro. Quien realmente logró el acuerdo de la liberación de los secuestrados fue el presidente Trump. De agradecimiento. Pero el hecho de que el presidente Petro se haya pronunciado sobre el compromiso de traer a El Caná, dentro de todo yo lo veo como un aspecto que le dio mucha protección a mi esposo. Así que a pesar de que no fue a manos del presidente Petro, siempre le voy a estar agradecido al gobierno, a los cancilleres en su tiempo,
Murillo, a la ex canciller Sarabia, que estuvieron fue un tiempo muy largo, cambio de muchos cancilleres, así que para mí es un agradecimiento total en cuanto a todo el tema de diplomático, político, de que el premio se lo llevó Trump, pero agradezco infinitamente a todos los países, presidente, Gustavo, gobierno, que me abrieron las puertas y entendieron mi caso humanitario. Así que de todas maneras agradezco y no dejo de agradecer porque fue un gesto. Y espero que cuando mi esposo sepa de que tiene residencia colombiana y me dice, mami, nos vamos para Colombia, lo que quiera. Yo lo que quiero es que él se recupere. Y si se nos adelanta el tiempo que planeábamos antes de que todo esto pasara, de vivir en nuestra época de 70, 80 años para adelante en Colombia, tal vez se adelante. Vamos a ver, todo va a ser un signo de pregunta, pero algo muy lindo. Aquí los esperamos siempre con los brazos abiertos. Rebeca, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Ricardo. Y la alegría y la expectativa para que todo salga muy bien en estas horas que son cruciales. Gracias, Ricardo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Una pausa y regresamos al radar. Gracias, Rebeca. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.